Bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes este tema sobre nutrición y trauma. Este autor en 1981, el doctor Caldwell, nos da la descripción de lo que significa desnutrición hospitalaria. La desnutrición es un estado de morbidez secundario a una deficiencia relativa o absoluta de uno o más nutrientes que se manifiesta clínicamente o es detectado por medio de exámenes que pueden ser tanto bioquímicos, antropométricos, topográficos y fisiológicos. ¿Por qué es importante? ¿Qué tanto impacto tiene la desnutrición en el paciente hospitalizado? Básicamente, un paciente hospitalizado con desnutrición va a tener incremento importante de múltiples complicaciones. Por supuesto, se va a prolongar mucho la estancia del hospital, incremento de procesos infecciosos, retardo en la cicatrización y curación de las heridas, incremento en fugas anastomóticas, ventilación mecánica prolongada, incremento de costos institucionales y al final de cuentas, algo que nosotros queremos evitar, mayores complicaciones y mayor posibilidad de muerte ante un paciente hospitalizado con desnutrición. Y según muchos reportes de la literatura, mientras más grande es el periodo de estancia del hospital, más se incrementa la curva de riesgo de desnutrición en el paciente, incrementándose mucho después de los 7 días. ¿Qué tanta magnitud tiene este problema? ¿Cuántos pacientes hospitalizados sufren de desnutrición? Podemos ver múltiples artículos y reportes de la literatura, pero acá traemos algunos como ejemplo. Este estudio Ibranutri que se hizo en Brasil con 4,000 pacientes hospitalizados nos refleja la prevalencia de la desnutrición en estos pacientes. Y ustedes pueden ver el impacto que esto tiene. 48% de los estudiados se les documentó algún tipo de desnutrición. Y por supuesto, las consecuencias que decíamos, cuando se hizo la comparación del grupo de pacientes desnutridos, se encontró que los desnutridos sufren 27% de complicaciones contra 16% de los que no tenían ningún problema nutricional. Es decir, prácticamente se duplica este proceso de complicaciones. Y mortalidad también se incrementa más del doble, 4.7% de las personas que no estaban con desnutrición a 12.4% de los que sí tenían algún problema. Este es otro ejemplo de otro estudio un poco más amplio en cuanto a hospitales. Este es el estudio estudio latinoamericano de nutrición, muy parecido al de Brasil, solo que acá se reclutaron 13 países con un total de 9,348 hospitalizados. Y ustedes pueden ver la impactante y preocupante cifra de desnutridos que anda por el 50%. Y así podemos revisar múltiples papeles, no solo de Latinoamérica, sino que los propios Estados Unidos y países europeos. Y se encuentran cifras bastante elevadas de desnutrición, y en algunos países el impacto anda hasta el 75-80% de los pacientes. De tal forma que es importante en los pacientes traumatizados que viremos nuestros ojos a este aspecto. Y muchas veces tratamos la urgencia, pero después nos olvidamos de este problema. Vamos a recordar con este par de diapositivas lo que es la respuesta orgánica al ayuno. Recordemos nosotros que a las 15 horas se consume la reserva de glucógeno hepático. Esos son más o menos 75 gramos del glucógeno hepático y glucógeno muscular, y la glucosa, la reserva de glucosa circulante. Entonces, después de esas 15 horas, el organismo tiene que tener algún mecanismo de defensa para poder adquirir la glucosa. Empieza la disminución de la concentración plasmática de insulina y se incrementan los niveles de cortisol y catecolaminas.
empieza la fisiología del cuerpo en preparación de la gluconeogénesis, es decir, la formación de la glucosa a través de otros elementos nutricionales. Eso es básicamente a través de la oxidación de los ácidos grasos y los aminoácidos. Y para el final de las 72 horas, nosotros tenemos una impactante movilización de ácidos grasos, y esto puede traducirse en una pérdida de peso al final de 7 días de ayuno entre 2.2 a 4.5 kilogramos. Eso es una pérdida de más o menos 1 libra, y eso es 1 libra de tejido magro, de tejido macro, es decir, pura pérdida en aminoácidos y ácidos grasos. Por otro lado, tenemos que muchas veces el paciente traumatizado no solo tiene ayuno, sino que la respuesta metabólica al trauma es intensa. ¿Qué es lo que sucede con el trauma? La víctima traumatizada tiene inicialmente la fase de resucitación, en donde intenta por varios procesos salir adelante del choque y de otras situaciones impactantes para la fisiología. Y después entra en déficit, entra en un estado catabólico agudo, que depende de la intensidad del trauma. Después entra a una fase anabólica adaptativa y más adelante a la respuesta de la homeostasis. Sin embargo, el paciente traumatizado, sobre todo el paciente con trauma grave, se provoca una intensa fase hipercatabólica. Y tenemos que recordar que aparte del proceso traumático, por todos esos cambios bioquímicos y fisiológicos de la respuesta al trauma, estos individuos tienen alto chance de infecciones, y viene un segundo golpe de procesos infecciosos que van a perpetuar más esta fase hipercatabólica. ¿Qué es lo que pasa en cuanto al paciente con trauma si hablamos de demanda y aporte? Esta es la orden más común que nosotros utilizamos para el ingreso de nuestros pacientes. La segunda orden después del ingreso al servicio, ya sea intensivo o sala de operaciones, donde nosotros lo pongamos, la segunda orden más común es nada peor hasta nueva orden, ¿cierto? El problema es que se nos olvida en el proceso de la hospitalización hacer un cambio. Incluso los nutricionistas consideran a la nutrición como el quinto signo vital, y nosotros muchas veces nos olvidamos de esta situación. Y tenemos al paciente muchas veces traumatizado grave que no nos permite nutrirlo. Y por supuesto es un paciente que no va a comer nada, está precisamente en esa fase de resucitación. O de pronto ya está resucitado, pero es un individuo que come menos de lo que necesita. Otros víctimas de trauma que no pueden comer, tienen que hacer su reposo de pronto por múltiples lesiones al sistema gastrointestinal, que obligatoriamente nos hacen hacer una pausa en el inicio de la nutrición. Por otro lado, tenemos pacientes que sí colaboran, sí quieren comer, pero se distienden. Eso puede ser por múltiples situaciones, por el inicio abrupto de la dieta, o porque tienen colecciones intraabdominales, tienen irritación, varios procesos que los hace que ellos no toleren lo que comen. Eso es en cuanto al aporte. Vemos en la demanda, recordando las primeras diapositivas, en la cual existe una intensa respuesta metabólica al trauma que nos hace la producción de hormonas del estrés hacia un estado catabólico. Todos sabemos que para la reparación de tejidos se requiere un consumo extra más del metabolismo, un consumo energético extra. Y como decíamos, hay muchas veces en el entorno del paciente traumatizado, tenemos nosotros que lidiar con procesos infecciosos, y ese es otro extra más en cuanto a la demanda calórica, de tal forma que nos encontramos con esta situación. Por una parte tenemos incremento de las necesidades y por otra disminución del aporte, y al final el riesgo de desnutrición indiscutible en el paciente hospitalizado, y tiene más alto impacto en el paciente con trauma, y mientras más grave sea el trauma, esto va a ser peor. Entonces,
de esto podemos nosotros reflexionar y preguntarnos quiénes requieren una intervención especializada en cuanto al tema de la nutrición. Y la respuesta es muy sencilla: todos los pacientes que tengan trauma significativo, sin discusión, deben de tener una intervención nutricional. Por supuesto, existen grupos de mayor riesgo a los cuales tenemos que poner más atención, como son los pacientes traumatizados graves. Y para eso podemos utilizar algunos índices. Puede ser cualquiera, puede ser un índice anatómico, puede ser un fisiológico como el Apache. Solo se los traje de ejemplo, que el paciente con un índice de ISS mayor de 16 ya se considera un paciente traumatizado grave, y ya tenemos que tener en mente, después de la fase de resucitación, la fase de intervención nutricional. Pacientes con alteración del estado de conciencia, por razones obvias, no van a poder nutrirse por sí solos y necesitan nuestra intervención. Los pacientes con sospecha de incapacidad de establecer vía oral entre 5 y 7 días, o pacientes con quemaduras extensas. Un poquito de agua, por favor. Gracias. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de traumatizados graves. Este paciente con una respuesta intensa metabólica al trauma, un paciente con un trauma craneoencefálico, aparte de eso con una fractura pélvica. Es indiscutible que después de la fase de resucitación, este paciente necesita de nuestra ayuda en cuanto al aporte nutricional. Otro de los procesos que demandan mucho consumo de energía calórica son los pacientes quemados. Y acá nos podemos hacer el conteo rápidamente de este impacto que tuvo este individuo: más del 50% de quemaduras. Él necesita nutrición. Si no, ya sabemos que no va a tener sustrato para poderse defender, no va a tener energía para poder salir rápido del ventilador, etcétera. Todas las consecuencias nocivas que hemos visto de la desnutrición. Paciente con una fractura pélvica, ustedes saben que la energía cinética que se descarga para poder provocar una fractura pélvica es impactante, y este es otro ejemplo de un trauma con alta magnitud que también va a necesitar de nuestra intervención nutricional. Bueno, estos son los grupos de riesgo, pero ¿cómo hacemos nosotros para hacer una valoración del estado nutricional? Podríamos tener 10 charlas de esto, pero es un tema bastante profundo, pero básicamente contamos con variables antropométricas, entre esas el peso ideal, índice de masa corporal, pliegues de tríceps, circunferencia de brazo, recordando una situación importante, que si nuestro paciente recibió una resucitación hídrica, esto puede cambiar y puede ser que no estemos nosotros ante el peso real del paciente. Es decir, que algunas veces se tiene que utilizar el peso ideal en esas fases de resucitación, porque de pronto el paciente puede estar tan sobrehidratado que si lo pesamos va a tener 8 o 10 libras más. Así que esto hay que tomarlo en cuenta. Y algunas variables bioquímicas, como por ejemplo índice de creatinina altura, excreción de urea. Este quizás sea la mejor herramienta, que es el balance nitrogenado, pero como ustedes recordarán, necesitamos 24 horas de recolección para poder tener este número. Otro de los que se utiliza más comúnmente en la albúmina, pero ustedes recuerden que un paciente puede tener hoy 4.55 de albúmina, y lo que refleja es el estado nutricional pasado de 3 semanas para atrás. De tal forma que en un paciente traumatizado agudo eso no nos sirve mucho. Nos sirve quizás un conteo más reciente de cómo anda la nutrición del paciente, que podría ser la prealbúmina y la transferrina. Hay que recordar que el paciente sobrehidratado, el paciente con hemodilución, estos valores también pueden estar alterados. Muy bien. Entonces, ya pudimos ver que es un proceso que tiene impacto. Ya vimos que necesitamos nosotros hacer la valoración nutricional, hacer la intervención. La pregunta es, ¿cuándo vamos a iniciar la intervención nutricional? Importante primer plano es salvar la vida y estabilizar al paciente del estado crítico. Solventando la fase de resucitación, hay que iniciar el aporte en forma temprana. Mucha literatura nos dice tan temprano
como entre 48 y 72 horas, para que evitemos los cambios metabólicos del ayuno y el estrés prolongado del paciente traumatizado. Literatura un poco más agresiva, más interventiva en este aspecto, nos dicen que debería de iniciarse tan temprano como las primeras 24 horas para evitar todos estos procesos. Tiene muchas ventajas, sobre todo si es nutrición enteral, y los estudios demuestran claramente que a los pacientes que mientras más temprano se les da aporte nutricional van a mejorar la tolerancia a la dieta, van a tener menos disfunción de la barrera del intestino, van a tener disminución de infecciones, días de estancia y de ventilación mecánica. El soporte nutricional temprano es más importante que la misma vía de acceso. Nuestra meta debería de ser, en resumen, que el paciente no debe de pasar este límite de las 72 horas para recibir la intervención nutricional, no más de este tiempo. Sin embargo, hay aquí un poquito de controversia y un poquito de pleito entre las dos corrientes. Por una parte, la ASPEN, que son las guías americanas, y la ESPEN, que son las guías europeas. Los expertos de la ASPEN son un poco más flexibles y nos dicen las 72 horas. En cambio, los de la ESPEN, la recomendación es que a las 72 horas uno debería tener el 100% del aporte nutricional. Tal forma que si ustedes revisan la literatura hay un poquito de controversia, pero de que no hay dudas de que el aporte nutricional no debe pasar de 72 horas, eso ya está sumamente soportado en la literatura. Ahora, la otra pregunta, ya sabemos que hay que nutrirlo, entonces, ¿cuál es la mejor vía de acceso? A través del tiempo hubo una discusión en la literatura entre la nutrición enteral y parenteral, pero este problema ya está resuelto. El balance definitivamente se inclina entre la superioridad de el acceso a través de la nutrición enteral, con múltiples reportes de la literatura que nos dan la suficiente calidad de evidencia para que nosotros escojamos la nutrición enteral. ¿Por qué? Ninguno de nosotros nos nutrimos por la avena. Entonces tenemos que buscar la nutrición más fisiológica. Aparte, no es invasiva, tiene menor riesgo de infección, tiene ventajas metabólicas claras, es más barata y fácil de preparar. Sin embargo, tampoco tenemos que satanizar la nutrición parenteral, tiene sus indicaciones. Los riesgos de nutrir exclusivamente con nutrición parenteral son alteración de la microbiota intestinal, pérdida de la barrera del intestino, trastornos en la función de los macrófagos intestinales y liberación de citoquinas. Esto nos va a traducirse en mayor índice de infecciones, mayores costos y mayor índice de hiperglicemias. Por supuesto que la nutrición parenteral tiene sus indicaciones y tiene sus ventajas. La ventaja es que no debe ser descontinuada para procedimientos quirúrgicos o estudios diagnósticos. Más tardecito vamos a compartir con ustedes el tema de los pacientes relaparotomizados, y sucede muy particularmente con esos pacientes que cada 48 horas los tenemos que llevar a otra laparotomía. Entonces, entre cada vista, por supuesto, lo tenemos que llevar en ayuno. Entonces se interrumpe el proceso de la nutrición, y esa es la ventaja de la nutrición parenteral. Y por supuesto, el cumplimiento de los cálculos calóricos establecidos, porque lo que usted le va a calcular en nutrición parenteral, eso le va a pasar. Contrario a la nutrición enteral, que si el paciente vomita, que si regurgita, que si tiene diarrea. Entonces, esa sí es la ventaja de la nutrición parenteral. Y el paciente sin estrés metabólico, con nutrición severa, que es programado para procedimientos quirúrgicos, es el mejor ejemplo de las ventajas de la nutrición parenteral programada. El problema es con el paciente con trauma, que nos agarra de sorpresa, como decía el maestro Basilio. No sabemos cuándo va a suceder esta situación. No podemos preparar al paciente nutricionalmente para que se traumatice. Aunque todos los guatemaltecos con esta ola de violencia deberíamos de estar ya con nuestra dosis de antibiótico y nuestra nutrición por aquello de los tiros de repente, ¿no? Y en el paciente con intestino corto también, por supuesto, tiene sus indicaciones absolutas la nutrición parenteral. ¿Cuánto es la pregunta ahora? ¿Cuánto debe ser el aporte nutricional ideal? Si nosotros quisiéramos ser exactos, deberíamos de hacer el estudio de calorimetría indirecta, que yo solo lo conozco por papeles, solo porque está escrito en la literatura, pero en nuestro San Juan de Dios
muchas veces no contamos ahora con guantes, mucho menos con calorimetría indirecta. Entonces, de alguna forma tenemos que hacer el cálculo nutricional. Para eso la literatura nos aborda con más de 200 fórmulas de cálculo. Son muchas las fórmulas que existen, pero la más conocida es la fórmula de Harries-Benedict. Y si hay algún nutricionista por acá, no me va a dejar mentir que es una de las fórmulas más conocidas y que más se utiliza. Pero después de los estudios del doctor Patiño, que es un maestro en la nutrición, maestro colombiano, el doctor se dio cuenta que la fórmula de Harries-Benedict es de las más utilizadas, pero tiende a sobrevalorar la dosis peligrosamente hasta en un 25 a 40%. ¿Qué pasa con eso? Es tan malo tener al paciente desnutrido como sobrenutrirlo. Ninguno de los extremos es bueno. Estas son las consecuencias algunas de la sobrealimentación: alteraciones en el metabolismo de la glucosa, disfunción inmune por supresión de quimiotaxis y fagocitosis por hiperglicemia, alteraciones cardíacas y respiratorias por producción excesiva de dióxido de carbono, lipogénesis y esteatosis hepática. De tal forma que la nutrición en malas manos es también un arma, una herramienta de doble filo. Puede ser peligroso y podemos matar a nuestro paciente si lo estamos sobrenutriendo. Entonces, después de los estudios del doctor Félix Patiño, se ha llegado más o menos al consenso que si usted hace un cálculo por kilogramo de peso, se necesita entre 25 a 35 kilogramos día de nutrición, y con eso estamos tranquilos, no pasarnos de esto. Incluso las guías americanas de la ASPEN, como les decía, son un poco más permisivas, e incluso está escrita en paciente de cuidado intensivo la hipoalimentación permisiva. Mientras el paciente termina de estabilizar su proceso y su fase de resucitación, está escrito en algunos reportes de la literatura de medicina intensiva que podríamos nutrir a nuestro paciente con una dosis tan baja como 18 kilogramos día en la primera semana, e ir incrementándolo poco a poco. Por último, proporción de nutrientes. No existe una fórmula rígida sobre la proporción de macronutrientes, y ahí tienen que tomarse aspectos individuales de paciente, comorbilidades. No es lo mismo estar nutriendo, hacer intervención nutricional en un paciente con fallo renal o en un paciente con EPOC, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar ciertos aspectos importantes de los pacientes. Por eso dice acá, individualizar y adaptar a las necesidades de cada paciente, pero más o menos la proporción que la nutrición debería de tener es un aporte de glucosa entre 50 a 70%, es decir, eso nos da entre 2 a 4 gramos por kilo día, entre 20 a 30% de las grasas. Pero aquí sí hay algo muy importante que anotar. Nuestro aporte de grasas, y es algo que andamos cojeando aquí por la falta de insumos, es que nuestras fórmulas nutricionales, la mayor parte que utilizamos en nuestros hospitales, carecen de omega 3. Y aquí sí la recomendación de la literatura es bien enfática en la importancia que tiene la utilización del omega 3. 20% de la proporción de grasa debería de ser de esta grasa, ¿de acuerdo? Luego los aminoácidos, que la proporción es entre 1.1 a 1.5, y lo podemos titular y subir hasta 2.2 en esos pacientes tan críticos como esa diapositiva que vimos, el quemado extenso. A ese paciente no lo vamos a alcanzar con 1.1. Tenemos que preocuparnos y darle un aporte nutricional extra en aminoácidos. Y también aquí viene una acotación supremamente importante, que podríamos escuchar 6, 7 charlas sobre ese tema, que es la suplementación con glutamina. Si bien es cierto, la glutamina se consigue con relativa facilidad en las nutriciones, sí se ha visto que si uno suplementa al paciente con glutamina, el paciente traumatizado, las curvas de los procesos infecciosos y de recuperación van a ser mucho mejores con la suplementación con glutamina. De hecho, muchos de los protocolos empiezan tan temprano como 16, 18 horas solo con glutamina. Eso se llama inmunonutrición, la administración de glutamina y la administración de omega 3. Y eso debería ser una herramienta indispensable para nuestros pacientes. Lamentablemente, creo que estamos, no sé a cuánto tiempo, esperamos que no sea lejos. Es parte de nuestra obligación, de los que estamos sentados, los que estamos parados y todos los que hacemos medicina, exigir que nuestra gente, nuestra población reciba lo mejor.
No tenemos que conformarnos con ver la literatura y decir, eso no lo puedo hacer en Guatemala. Es nuestra tarea, nuestra obligación ser enérgicos en exigir los derechos de la gente. Muy bien. Entonces, otro tema muy importante que se ha discutido durante mucho tiempo es que durante los 2008, 2010, la tendencia de la literatura era mantener al paciente en una glicemia de 100, 90, 100, no pasarlo de 100. ¿Qué pasaba con eso? Se empezó a ver que había un incremento de mortalidad muy importante. Y también si nosotros nos pasamos al lado hiperglicémico, la curva de infecciones y de mortalidad por infecciones van a provocar problemas en nuestros pacientes. Entonces queremos un balance. Hoy, 2015, la discusión anda, el consenso hoy anda entre 140 y 180. Lo digo muy claro porque puede ser que el próximo año estemos en una discusión acá y este número cambie, pero hoy es esto la recomendación. Los valores mayores van a incrementar las complicaciones infecciosas y metabólicas, y menos de 140 van a provocar las consecuencias de la hipoglicemia, así que debemos de andar por ahí. Y el suplemento con vitaminas y minerales, el aporte de vitaminas y minerales antioxidantes también disminuye la respuesta inflamatoria, mejora la cicatrización y la capacidad de defensa, influye positivamente en la mortalidad, de tal forma que nuestra intervención nutricional debe llevar mínimo selenio, zinc, cobre, tiamina, niacina, vitaminas A, C, E y complejo B, todo lo que le falta a nuestra población. En conclusión, el paciente con trauma ya vimos que tiene un riesgo nutricional indiscutible. El paciente con trauma necesita intervención nutricional y esta debe ser temprana. Y marcamos nuestra curva, nuestro límite, no pasar de las 72 horas para iniciar esa nutrición. La vía de elección es la enteral y debemos, en el paciente traumatizado, hacer todo lo posible por iniciar la inmunonutrición con glutamina, zinc, arginina, omega 3, porque eso va a provocar mejor sobrevida en nuestro paciente. Y debe evitarse la sobrenutrición. Hoy la tendencia es a la hiponutrición permisiva en las primeras 24 horas. Muchas gracias.